¿Cómo está esa banda sumillosa? Feliz de estar este sábado, dedicar este tiempo, comenzando el año para poner las raíces de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente en estas aguas preciosas y profundas de la palabra de Dios, a fin de que, como dice el Salmo 1, ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, como abuelitos, como jóvenes, como adultos, cualquiera que sea tu tiempo, pero siempre dando frutos para Dios, produciendo Él en nosotros esos frutos que son agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo? Pues arraigándonos, dice el libro de Colosenses, cimentándonos en el Señor y en su preciosa palabra. Recordemos rápidamente lo que dice el apóstol Santiago, y esto me lo enseñó mi hermanito, mi hermanito Heriberto, que comenta acerca de estas palabras que no son sino las palabras de nuestro Señor Jesucristo haciendo eco en el corazón de su hermano Santiago, el apóstol, líder de la iglesia primitiva, que nos dice que no nos hagamos muchos de nosotros maestros, ¿no? Y cuando lo lees de primera mano, eh, necesitas recordar qué fue lo enseñado por Jesús, meditar un poco, y es que Jesús nos invita a ser aquellas personas que aprenden, practican y enseñan, pero nunca dejar de aprender y menos aún de practicar para poder enseñar, porque claro, su expectativa es que cada uno de nosotros seamos personas no solamente que aprendemos, sino que enseñamos estas cosas a otros. Pero pues el día que dejamos de aprender, dejamos de enseñar, ¿no? Y dejamos de crecer. Entonces, sí, es una muy buena práctica que tengamos papel y lápiz, y sobre todo por lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 17, que los discípulos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras a fin de comprobar que lo que Pablo les enseñaba era así. Entonces, bueno, pues gracias a todos los que tienen pasión por la lectura, por la reflexión, por el estudio y por la enseñanza de la palabra de Dios. Me siento uno con ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulos, vayamos al libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hacemos una oración. ¿Me acompaña? Padre precioso, gracias por esta preciosa oportunidad de estar todos alrededor de tu preciosa palabra como tus discípulos, Señor, a tus pies, con un deseo increíble puesto por ti. Esto es un milagro sucediendo dentro de nosotros, porque no hay quien busque a Dios. Dispuestos para escuchar la voz de tu Espíritu. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto y más. Y los discípulos decimos, así sea. Amén y amén. Para muchos cristianos, el libro de Romanos es una carta con la que nos sentimos cómodos, estamos súper familiarizados. Sentimos conocerla casi a la perfección. Y quizás por la cantidad de versos que hemos escuchado, que hemos aprendido y hasta hemos memorizado en algunos discipulados relacionados con el famosísimo, ¿se acuerdan? Camino de Romanos. Número uno, todos hemos pecado, ¿recuerdan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número dos, la consecuencia del pecado, que la paga del pecado es la muerte. Capítulo 6, verso 23. El regalo de Dios, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Capítulo 6, verso 23, parte B. O el amor divino. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O
Dentro del camino de Romanos, la respuesta de fe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La seguridad de la salvación: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El 8:1, favorito de mi esposa: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a este camino de Romano, pues muchos otros versos, como el de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, etcétera, 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 etcétera. Estos versos han producido en algunos de nosotros esta idea de que conocemos o nos sentimos muy familiarizados con el libro de Romanos. Aunque, a decir verdad, no es un libro fácil de comprender, ya que la argumentación a través de él, esta argumentación que entreteje Pablo, sí, muy característica de este género literario llamado epístolas, que es un género literario, ¿no? Que se distingue por esta argumentación que se desarrolla, ¿no? Hace que no sea un género fácil y que requiera de disciplina para no leerlo como historia, para no leerlo como literatura apocalíptica, disciplina para no leerlo como poesía y leerlo como lo que es: una carta. Por eso hicimos el reto de Romanos: leerla de principio y a fin y descubrir en una simple palabra el sabor o el primer sabor de boca que nos deja. A través de la historia, extraordinarios hombres de Dios han resaltado algunos de los aspectos teológicos que Pablo toca en su carta. Por ejemplo, San Agustín en sus escritos enfatizó en la gracia, o la gracia como este don inmerecido de Dios que transforma el corazón humano. En este tratado, escrito por él, llamado Confesiones, él habla muy abiertamente de sus luchas y él celebra la tremenda gracia de Dios. Y él dice en sus escritos que la gracia efectivamente capacita al hombre para amar y obedecer a Dios. Y esto, producto, repito, de su reflexión en Romanos. También a través de la historia, el gran Martín Lutero, en su estudio de Romanos, particularmente meditando en el capítulo 1, verso 17, concluyó que la justificación es un acto exclusivo también de la gracia de Dios, recibido únicamente por fe, sin depender de las obras humanas, lo cual fue la base o el núcleo de la Reforma protestante. Juan Calvino, en su estudio también del libro de Romanos, en los capítulos 8, versos 28 al 30 y capítulo 9, desarrolló su doctrina acerca de la predestinación como una expresión de la soberanía absoluta de Dios en su obra de salvación. Lo cierto es que Romanos es una carta. Romanos no es un tratado teológico. Pablo nunca pensó en sentarse en su escritorio, si es que pudo haberlo tenido o algo parecido a. De hecho, tenía un escribano, más bien, Tercio, en su escritorio y escribir un tratado de teología sistemática. Esa nunca fue su idea. De hecho, los pasajes cristológicos, si fuese su intención, más importantes en el Nuevo Testamento, no aparecen en Romanos, aparecen en Colosenses 1, versos 15 al 20, en Filipenses 2, versos 5 al 11, pero no aparecen en esta preciosa carta. Romanos es una carta dirigida a personas específicas, en circunstancias específicas, para propósitos específicos. Su servidor solo va a ser una especie de ayo, el menos capacitado de todos ellos, para provocar la reflexión, para producir esta sed y esta curiosidad, para que nosotros mismos de primera mano lleguemos a nuestras propias conclusiones, recordando que una mejor interpretación se deriva de una abundante observación. Observaremos, observaremos y observaremos para descubrir
¿Cuáles eran estas circunstancias? ¿Cuáles eran estas personas? Y sobre todo, ¿cuál era esta razón por la cual Pablo escribió esta preciosísima carta, la carta a los romanos? Comencemos pues por el principio, el encabezado de la carta. El encabezado de esta carta, o preámbulo epistolar, como tradicionalmente se le conoce, consta de tres partes. El remitente, esto es quien escribe, el destinatario, a quien está dirigida esta carta, y el saludo, muy característico, repito, en esta forma literaria llamada epístolas. Esta era, repito, la forma en que las cartas, siguiendo la retórica griega, eran escritas. Lo interesante es que estos 7 primeros versos, leímos solamente el verso 1. Valdría la pena, aunque no vamos a reflexionar los 7 versos, valdría la pena leerlos. Yo voy a leerlos para ustedes, si quieren seguir la lectura allí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, y aquí está la salutación, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos 7 primeros versos no solamente contienen esta introducción a la que hice referencia hace un momento, sino también un resumen súper condensado del contenido de la carta en su totalidad. Por esa razón, valdría la pena, familia preciosa, memorizar estos 7 versos, porque van a conectarnos con cada una de los grandes temas o de los megatemas que en su argumentación Pablo está entretejiendo y desarrollando hasta llegar a este gran clímax que vamos a descubrir juntos, Ahora, a los conocedores del idioma griego se les hace digno de resaltar acerca de estos 7 primeros versos o este encabezado, cómo está constituido, porque parece ser que está construido gramaticalmente con una sola frase de principio a fin. Y otra cosa que se les hace a los estudiosos de este idioma muy interesante es que es la más grande de las introducciones, no solo de las cartas paulinas o de las cartas de Pablo, sino de la literatura helénica en general. Fíjense qué interesante. Entonces, tenemos aquí una introducción única en su tipo. Bien, conozcamos al autor y en esta oportunidad nos vamos a limitar a reflexionar en el verso 1. Si bien mientras avanzamos en nuestra lectura vamos a tomar porciones más grandes para otra vez no perdernos en definiciones, no quedarnos estancados en argumentos, sino poder seguir el flujo de la narrativa que en esta carta Pablo está inspirado por el Espíritu Santo trayéndonos hasta llegar, repito, a ese gran clímax que nosotros vamos a descubrir. Pablo el apóstol, vamos a ver su nombre en la primera parte del verso 1, su identidad en la segunda parte, su vocación en la tercera parte y su renuncia en la cuarta parte de este verso 1. Verso 1 con un chorro de contenido. Pablo. La vida y ministerio de este gran hombre está registrada en los capítulos 8 al 28 del libro de los Hechos. Si alguien acá no está tan familiarizado con este enorme personaje, Pablo el apóstol, valdría mucho la pena esta semana
que le dieras una leidita a los capítulos 8 al 28 del libro de los Hechos, para conocer, repito, más acerca de este personaje. Autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento y quien escribió, después de Lucas el Evangelista, la mayor cantidad o el mayor contenido en el Nuevo Testamento. Repito, es el segundo autor más prolífico del Antiguo Testamento, seguido de Lucas, quien escribió Lucas y el libro de los Hechos. Pablo, el autor, Pablo. Este era su nombre oficial romano, derivado de una palabra en latín que significa, lo sabemos, pequeño. El uso de este nombre es de llamar la atención, ya que su nombre hebreo era Saulo o Saúl, ¿no? En honor al primer rey de Israel. En este momento de su vida, él decide llamarse pequeño, porque ahora su vida se trata de dar a conocer a quien era verdaderamente el más grande, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Aunado esto, el contraste con el rey Saúl es interesante porque Saúl empezó su carrera gozando de una gran popularidad. ¿Lo recuerdan? Y por cierto, no era nada pequeño, era un hombre robusto, alto, muy bien parecido, muy bueno para la guerra, según 1 Samuel capítulo 9, verso 11. Y Pablo comenzó terrible. Comenzó persiguiendo a los discípulos del Señor, según Hechos 9, y gozando del repudio y el temor y el rechazo, quiero decir, de la iglesia, quien tardó tanto en confiar en él. El rey Saúl tuvo un final trágico después de ser desechado por su desobediencia, mientras la fidelidad de este pequeño gigante de la fe, Pablo el Pequeño, hizo que sus escritos llegaran hasta nuestros días. Por eso el rey Salomón dice que es mucho mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque no es importante cómo comienzan las cosas, sino cómo terminan. Y Pablo, por la gracia de Dios, las llevó a un lugar que hasta nuestros días sigue teniendo trascendencia e impacto. Su paso por la vida es increíble. Y yo quiero hacerte una pregunta, y esta pregunta va a estar en nuestros pequeños cuartos de conversación. Y es, ¿has renunciado alguna vez a algún estatus, a algún derecho o a alguna comodidad para compartir las buenas nuevas de Jesucristo con gente diferente a ti? Parece ser que esto está detrás de la descripción de este autor Pablo. Hablemos de su identidad. Pablo, siervo de Jesucristo, esa es su identidad. La identidad de este hombre no estaba en el trato que recibía de las iglesias. Imagínate el gran apóstol Pablo, ¿cuál pudiera ser el trato que hoy en el siglo XXI alguien con las credenciales apostólicas que él tenía pudiese recibir? Tampoco su identidad estaba en los privilegios que él pudiera haber gozado. Tampoco estaba en sus títulos universitarios, en su sofisticado entrenamiento teológico a los pies de Gamaliel. Tampoco en su doble nacionalidad como ciudadano romano y como descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muchas cosas en las que él podía haberse jactado, pero su identidad no estaba allí. Y esto tiene que hacernos pensar, amadísimos discípulos de Jesucristo y amigos. Yo vivo en los Estados Unidos y en los últimos años, de una manera personal, he librado dentro de mí una batalla en relación a la identidad. Porque el leer la Biblia no es algo característico de los cristianos el día de hoy. El discipulado cristiano no es algo que atraiga masas, pero es mi llamado y es mi pasión. Y cuando empecé a soltar tantas cosas, para ser honesto con a lo que Dios me había llamado, me encontré que las bancas se vaciaban, que las iglesias en las que Dios me ponía a servir y en las que me permitía plantar no eran iglesias grandes que gozaban de una gran influencia en la ciudad, sino personas increíblemente fieles que avanzaban en el reino de Dios, pero
cuya fuerza era poca, ¿no? Y entonces yo empecé a tener todo ese tipo de batallas. La identidad de un pastor, de un siervo de Dios, muchas veces está en su influencia mediática, en sus recursos. Dice Salomón que la gloria del rey está en la multitud de su pueblo, ¿no? Pero en este gran hombre de Dios, su identidad y su gloria está en su relación de absoluta y total obediencia como la de un esclavo a su Señor. La identidad de Pablo se encontraba en esta relación de completa servidumbre al Hijo de Dios que había venido a servir también y dar su vida en rescate por todos nosotros. Por muchos años me ha acariciado el corazón este verso que dice: porque el amor de Cristo me constriñe, esto es, me impulsa a seguir adelante. Pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Esto lo escribió Pablo a los Corintios. Y si por todos ha muerto, lo ha hecho para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Me gusta no solamente el pragmatismo de este verso: si Jesús murió por mí, he muerto con él para que mi vida ya no la viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Sí, pero va más allá. Es el amor de Cristo. En otras palabras, Pablo se sabía esclavo. Esclavo por amor y esclavo para amor. Libre para amar a aquel que había muerto para darle vida. Libre para vivir su vida para aquel que la había entregado por él. ¿Cómo te sientes en relación a Jesucristo? ¿Está tu vida escondida en él? Hablemos de su vocación. Pablo el pequeño, su identidad, siervo de Jesucristo, su vocación, llamado a ser apóstol. Esta palabra llamado la acabamos de leer en la introducción, en los versos 6 y 7. ¿Se acuerdan? Pablo le dice a los romanos: entre los cuales están ustedes también llamados a ser de Jesucristo. Pablo tenía muy claro que antes de ser llamado por Dios a realizar un servicio para él, Dios quería llamarlo para conocerle a él, para seguirle a él, para darse a conocer. Así como lo hizo en el camino a Damasco, ¿recuerdas? Cuando un resplandor de luz del cielo le tira del caballo, él respirando amenazas, ¿verdad?, en contra de los judíos. Y un resplandor de luz del cielo le tira del caballo. Y Pablo le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es, Pablo, que tú descoses contra el aguijón. El primer llamado, y Pablo lo sabía muy bien, antes de servirle, es a seguirle, es a conocerle. Y por otra parte, este llamado al que hace referencia en su primer versículo, cuando se nos da a conocer al autor llamado a ser apóstol, es la palabra que se traduce como apóstol al español y que significa nada más y nada menos que alguien que es enviado, un enviado. Apóstol no es otra cosa más que un enviado. Hoy vemos que este título, ostenta o pretende una cantidad de cosas, pero Pablo hace referencia a que simplemente, y digo simplemente, él ha sido investido de la autoridad necesaria para realizar la tarea que Dios le ha mandado hacer. Uno que es enviado, a quien se le ha conferido la autoridad necesaria para hacer la obra que se le ha encargado. Pablo habla de su llamado apostólico en 1 Corintios 15, en el verso 8, y al puro estilo de Pablo dice: y el último de todos, al más pequeño. Por eso se titulaba Pablo, ¿verdad? Como a un abortivo me apareció a mí. Y es que, según Hechos capítulo 1, versos 22, este era el requisito para que alguien fuera considerado un apóstol enviado del Señor Jesucristo. Escuchemos al apóstol Pedro en el capítulo 1 de Pedro, en el capítulo 1, perdónenme, del libro de los Hechos,
hablando acerca de este importante principio a considerar. Recordemos que Judas cayó del ministerio al que había sido llamado y entonces resolvieron buscar en sus fuerzas a alguien que ocupara su lugar, pero pusieron las bases para la autoridad apostólica. Yo leo versos 22, 21 y 22 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Pedro hablando, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba Jesús, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este era el requisito. Por eso el día de hoy, aunque muchas personas ostentan una autoridad apostólica, pretendiendo equipararse con estos grandes hombres de la fe, que lo que los hacía grandes era su humildad, su obediencia, su dedicación a Dios y la autoridad que el Hijo de Dios, o con la autoridad con la que el Hijo de Dios les embestía, fuesen testigos de la resurrección. Y eso es lo que dice Pablo. Y al último, como un abortivo, en el camino a Damasco, Jesús resucitado se le aparece a él y le hace este llamado. Bueno, hay apóstoles modernos en el sentido estricto de lo que estamos hablando del Señor, ¿no? El enviado del Padre es Jesucristo, Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. El enviado de Jesucristo son solamente 12, entre los cuales está también el apóstol Pablo, como lo acabamos de decir, pero el Espíritu Santo, por supuesto, el Espíritu Santo sigue enviando obreros a su mes, pero ojo, no con esta autoridad apostólica con la que, siendo Jesucristo el fundamento, estos apóstoles pusieron las piedras con las que Jesús ha estado edificando su iglesia. Muy bien, hablemos de su renuncia. Ya hablamos de su nombre, de su identidad, de su vocación. Y aquí estamos hablando de su renuncia. Y yo pensé en esto de su renuncia porque cuando tú eres consagrado a Dios, no es tanto a qué cosa o a quién le vas a decir sí, sino a cuántas cosas le vamos a decir no. En este momento hemos consagrado esta hora para leer, reflexionar, hacer anotaciones y seguir estudiando y memorizando este maravilloso y precioso libro, el libro de Romanos. Estamos consagrando estas horas o esta hora para estudiar juntos la palabra de Dios. Pero acá le dijiste no al restaurante, le dijiste que no a la película, a la hora de sueño que te faltó ayer, a esta siestecita celestial, a cuántas cosas. Y por eso yo puse su renuncia, porque cuando hablamos de que está apartado para el Evangelio de Dios, ¿para cuántas cosas? ¿A cuántas cosas tuvo Pablo que renunciar? Y cuando nosotros somos apartados para el servicio de Dios, la pregunta es, ¿a cuántas cosas Dios te ha llamado a renunciar? Y yo podría hacerte una lista grande también. La palabra separado es la misma que se traduce al español, fíjense qué interesante, como fariseo. Y Pablo, fariseo significa también apartado. Entonces, como que Pablo se permite el uso de esta palabra porque antes Pablo se consideraba un apartado de los gentiles, a los que los fariseos repudiaban, a las personas de entre las naciones, ¿no? A quienes se nos consideraba como perros dentro de su cultura, ni siquiera humanos. Y Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Pero ahora no es apartado de los gentiles, ahora es apartado para servir a los gentiles, apartado para el evangelio, apartado para hacerse a todos, de todo, dice en Primera de Corintios capítulo 9, verso 20, para ganar a mayor número. Este es el corazón de Jesucristo en el gran apóstol Pablo. Y él habla de esto, de estar apartado, de tres maneras, por lo menos en el Nuevo Testamento. Y yo quiero leerles estos tres versos antes de ir a estos grupos y conversar un poco. Y regresar para celebrar juntos la cena del Señor y así despedir nuestro tiempo juntos.
El primero está en Gálatas capítulo 1, verso 15. Y dice así, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Entonces, cuando Dios aparta, no aparta en medio de circunstancias abruptas y difíciles porque de repente tuvo una ocurrencia, sino nosotros que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre para cumplir con un plan perfecto y encajar dentro de este drama precioso de redención que sigue llevándose a cabo en este mundo para la gloria de Dios hasta el día que Jesucristo se manifieste. Y Jesús nos llama, pues, y nos aparta, quiero decir, desde el vientre de mi madre. Y es tan precioso cuando tú respondes a ese llamado. Yo a los 21 años de edad escuché la voz de Dios que me llamaba a conocerle como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador, y que me apartaba para su conocimiento y para su servicio. Fue algo tan precioso y ha sido algo tan precioso. Y el día de hoy han pasado tantos años y sigue siendo algo tan precioso saber que desde el vientre de mi madre, a ti y a mí, el vientre de nuestra mamá, respectivamente, Dios nos ha apartado para sus propósitos eternos. Hechos 9:15 es el otro lugar donde Pablo habla acerca de este hecho. Hechos 9:15. Y dice así: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Otra vez, Pablo siendo apartado como un instrumento para llevar su nombre a los gentiles. Ya no, repito, perdone que sea reiterativo, apartado fariseo de los gentiles, sino apartado para los gentiles. La palabra gentil es la palabra etnos, que significa naciones. Naciones, y de eso Romanos nos va a hablar, con mucho detalle. El último pasaje que quiero leerles antes de ir a nuestros grupos a conversar es Hechos 13, el verso 2. Miren qué hermosura. Ministrando estos, está hablando de aquellos discípulos que estaban en Antioquía, profetas maestros, entre los cuales se encontraba Saulo, su nombre hebreo, y ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apártenme. Esto se me hace súper dulce. Cuando Dios te llama, te aparta. Pero me gusta como dice, apártenme, apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, su nombre, repito, hebreo, para la obra que les he llamado. Y es precioso porque cuando Dios te llama a caminar más cerca de Él. Y es así como nosotros hace algunas semanas terminamos el Evangelio de Mateo, con esta gran comisión que Jesús nos da a los discípulos, ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes. Este es el sentido de apartarnos. Se habla de la presencia de Dios de formas que yo no logro entender, que no veo en mi Biblia, pero sí veo la presencia de Jesucristo yendo con aquellos discípulos que responden al llamado de ir, de salir de su comodidad para hacer discípulos. Apartadme a estos discípulos a los que he llamado para la obra que les enviaré. Me encanta cuando Dios te llama, primero te llama para estar cerca de Él, para conocerle a Él y para darle a conocer. Muy bien. Vamos y conversemos unos minutos en estos grupos, conozcámonos, queremos aprender unos de otros y regresaremos para tomar juntos la cena del Señor y así despedir nuestro tiempo del día de hoy.